En esta sexta temporada Contraataque, os martes repetimos sempre sección, como ano pasado xa, para falar de baloncesto, para falar máis polo miúdo, con máis tranquilidade do acontecido que vai acontecer no mundo da cadastra este ano como novidade, que nos vai traer os martes o baloncesto e o noso compañeiro Millán Gómez. Hola Millán, que tal? Boas noites. Hola Pedro, boas noites. E tampouco estás moi estrano co balón de básquet, ni moito menos, non? Non che vou facer elixir entre balón de básquet e balón de fútbol. Eu teño dúbidas cal elixirías, non o sei. Eu tampouco teño claro. Iso é como elixir entre papá e mamá. Incluso podría engadir aí o fútbol sala e o ciclismo, que eu creo que é o cuarteto que está máis ou menos ao mesmo nivel. Incluso o atletismo, ainda que no atletismo son máis de eventos importantes. O que sí é certo, Pedro, é que son capaz de ver calquera partido de baloncesto, incluso de fútbol sala, e non así de fútbol, por así decirlo. Iso sí que é certo. É que é diferente, eso sería un debate que podríamos abrir un día, non? É máis divertido, seguramente, para verlo, eh? O que pasa é que no fútbol ao mellor hai máis sentimentos, ás veces, máis outras sensacións, non? Outros sentimentos de pertencia moitas veces, ainda que no baloncesto tamén, que nos escoiten os broganistas, ou os obradoiristas, ou os covistas, ou os ensinistas, pois ao mellor se poden molestar polo que hicimos, non? Dicímolo con cariño, obviamente, non? Pero sí que baloncesto, pois como deporte, eu como é o que máis practico seguramente, o que máis practiquei na miña vida, pois obviamente hai que dicilo, eu teño un título de adestrador de baloncesto, dos poucos títulos que teño na miña vida, pois un deles é o de adestrador de baloncesto. Eu tiro moito tamén polo mundo da cadastra. Veña, imos a analizar nesta sección, como a todos os martes. O ano pasado facíamoslo con Raúl Villares, este ano con Millán Gómez. Imos a analizar o día a día, as novidades, o que vai pasando no mundo do baloncesto. Lembren, Liga CB comeza o fin de semana do 24, se non me equivoco, non? Vai ser ese cando xogue o sábado o Obradoiro reciba a Palencia, o recén ascendido, pero tamén xogan a casa o domingo, creo que con Baskonia, se non me equivoco. Pero, sí, este fin de semana, equipos en pretemporada, xa tivemos o primeiro derbi que se vai poder repetir dentro duns días, non? O segundo derbi na Copa Galicia, se ambos gañan as súas semifinais entre Obradoiro e Breogán. E tivemos o que o global do torneo en Cestarrías. Que sensación che deixou o en Cestarrías, Millán? Pois, por exemplo, un Obradoiro que é lógico que lle faltaban aos dous escoltas en principio da plantilla por estar no Mundial, Rigoberto Mendoza e Justin Howard. Un Obradoiro que, por exemplo, nas semifinais contra Unicaja, ainda que perdeu por 27 puntos, pois aportaron máis ou menos o mesmo os 3-5, Marek Blažević, Artem Pustovoy na súa volta ao Obradoiro, e tamén Rubén Guerrero. Creo que destacou nese partido bastante Tres Tinkel, anotou 16 puntos, aínda que é certo que seguramente sexa máis un 3 que un 4. No caso do Breogán, pois creo que moi boas sensacións dende o partido de Porto en Ribadeo de Anthony Polite co seu físico, con esa condición de zurdo que fai ás veces aos defensores máis difícil defenderlle. É un xogador que ten unha trayectoria recente en Eurocup e incluso en Euroliga, destacou en Eurocup e, polo tanto, pois, creo que a súa adaptación na CB vai ser sinxela. Un Breogán no que nos tres amigables pois tamén destacou bastante Stefan Momilov, que ten que dar un paso adiante na súa segunda tempada en ACB. O Breogán mellorando a nivel de tiros libres, que é unha lagoa que tiña a tempada pasada, pero é certo que segue a faltar lanzamento exterior, un punto atlético que supoño que aportará, por exemplo, Mohamed Diouf, que ten que volver nos vindeiros días despois de ser hoxe eliminado con Italia contra Estados Unidos nos cuartos de final do Mundial. Creo que é un xogador, por exemplo, moi interesante. Creo que os dous equipos están lóxicamente en formación, en evolución, ainda que é certo que, por exemplo, en Breogán creo que a adaptación de Matei Rudan, por exemplo, foi moi rápida, e a de Anthony Polite tamén é importante porque son dúas das facianas novas. No Obradoiro, obviamente, ben condicionado todo, non? Por las ausencias, non está ainda Thomas Scrap, e tampouco están os escoltas que comentabas, non? O dominicano Marcus Jordan, e tamén o dominicano Jordan, o dominicano Rigoberto Mendoza e Marcus Jordan, ¿no? Faltan eses dos xogadores que tienen que dar ese plus, ¿no? Eses tres xogadores son importantes. O mellor pode preocupar un poquinho máis a imaxe Obradoiro polas presas, ¿no? Porque lembremos, este ano Breogán xa ten clasificación europea, vai xogar sí ou sí a competición europea. O Obradoiro vai ter que disputar ese 26, 27 deste mes, 28, se chega a gran final, ese torneo para clasificarse, ¿no? E seguramente o mellor vai un poquinho contra reloxio. Sí, seguramente, aínda que tamén é certo que a fase previa vai servir tamén de pretempada cara a Liga. Por exemplo, o ano pasado Breogán quedou eliminado no primeiro partido da previa, xa non xogou máis, e seguramente sen esa preparación, pois o mellor o Breogán non gañaba na primeira xornada naquel momento en Murcia. Eu cando falaba agora de que faltan os dous escoltas, lóxicamente a
a Thomas Scrap non o conto, a Philip Scrap, perdón, non o conto, porque a súa adaptación vai ser sinxela porque xa coñece o club, pero sí que pode preocupar un pouco máis, aínda que é certo que tamén Brogan, pois a situación exterior pois sigue transmitindo dúbidas e o calendario pois non é nada sinxelo para Brogan, porque, por exemplo, comeza contra Baskonia, visita Manresa e recibe Valencia. Nos 2 últimos anos Brogan gañou os 2 primeiros partidos, o ano pasado en Murcia, como dixen, e o anterior na casa contra Tenerife por 19 puntos. É importante como comezar, porque lóxicamente en Lugo hai moitas dúbidas de como vai influir eses 6 partidos cando menos de Basketball Champions League, e sobre todo porque a lesión de Toni Nakic, que nun Brogan moi coral, onde seguramente non haxa unha estrela definida, pois Toni Nakic é un dos xogadores máis recoñecibles e un perfil moi difícil de sustituir. Sí, pero vaya movimento de mercado, non? Marchou Nakic, moveuse rápido o Brogan, e fixou a Gravanis, que é un xogador diferente, pero un xogador de moito caché tamén, un xogador de moito nivel, un internacional heleno, con partidos en Euroliga, con unha bagaxe moi importante. Obviamente non é nin parecido a Nakic, non sei se que viu mellor aí un déficit sano que tiña no plantel Mirsi, que por eso cambiou un pouquiño o disparo, non? Coa chegada a Gravanis. Sí, no mercado había poucos catros, segundo comentaban no Brogan, había moita dificultade. Primeiro foron excesivamente pesimistas coa lesión de Toni Nakic, que se lesionou pois xusto aí 8 días o luns pola mañá nun adestramento no Pazo, na zona da publicidade do círculo central. Pensaban sempre, cando é xeonllo, sempre pensas no peor, e no peor é seguramente o cruzado. Despois finalmente foi menos, falan de unha lesión dun máximo de baixa de 2-3 meses, pero lóxicamente hai que ir a modo. En este caso Dimitris Agravanis, pois é un xogador que o ano pasado xogou poucos partidos pero a moi bo nivel tanto en Panathinaikos como en Peristeri, un xogador diferente, un xogador que tamén ten tiro exterior, aínda que non é un especialista, que é un xogador rocoso, un xogador que penetra ben, un xogador a nivel de actitude pois seguramente unha amiguiña díscolo, e iso pois tamén o vai ter que regular e controlar o Brogan, pero evidentemente un movimento moi importante para sustituir a Toni Nakic, ainda que é un perfil moi diferente, pero diso xa partía Pedro Brogan, porque é difícil atopar un perfil de Toni Nakic, porque realmente Toni Nakic é un 3 que xoga na posición de 4 aberto, en un baloncesto contemporáneo onde cada vez son menos importantes as posicións. Falamos de mercado e hoxe, para estar con nós, temos un dos gurús do mercado en España, que non é outro que o compañeiro xornalista e tamén analista de baloncesto, Chema de Lucas. Hola, Chema, que tal? Boas noites. Hola, buenas noches. Como estamos, Chema? Con moito baloncesto con este mundial ou tentando liberarte un poquinho do mundo básquet agora que ainda non comenzaron as ligas regulares? Bueno, intentando ganar un poco de tiempo al inicio de las temporadas regulares de las competiciones, sobre todo porque hay que oxigenarse un poco y ha sido un verano también cargado de acontecimientos, y ahora, bueno, pues ya hemos llegado a los cuartos de final del Eurobásquet, del Mundo Básquet, ya van llegando, ¿no? Pues los partidos más con cuentagotas, no hay que seguir tantas cosas y sobre todo hay que cargar pilas, porque el que no va a dar nada de tregua va a ser el calendario con tanta acumulación de partidos. Falamos de mercado, Chema, falamos dese último momento de Brogan. Sorprendeuche esta chegada de Agravanis, un xogador que o mellor nos seus últimos 2 anos non estaba no seu top de rendemento como estivo seguramente hai 3 ou 4 anos? Bueno, yo creo que es un jugador interesante, primero porque no hay jugadores en la posición de ala pívot apenas en el mercado. Creo que un movimiento con mucha celeridad, también un poco propiciado, ¿no? por el cambio de representante del jugador, que creo que le ha abierto algo más las puertas del Breogán. Pues bueno, creo que es un movimiento acertado en el sentido de que no hay cuatros, menos aún cuatros comunitarios. De hecho, a mí me ha pasado, ¿no? En el caso de para la Virtus, pasarlo muy mal después de tener a Polonara y Sengelia en el Mundial, de conseguir un 4 para que nos ayudara a entrenar, porque no hay jugadores. Y bueno, se ha movido rápido, con mucha celeridad y con creo que un jugador muy interesante, porque pese a que no lleva 2 años en lo mejor de su carrera, de hecho el último año cambió no sé si 3 o 4 equipos, creo que es un jugador que puede tirar mejor de 6,75 de lo que lo ha hecho las 2 últimas temporadas, puede estar en torno al 30-35 sin ningún problema, y luego también es un jugador rocoso, no es un
un 4, podríamos decir, por compararlo como Nakic a nivel físico, ni como el propio Tinkel que ha fichado Obradoiro, que es también más un 3 que un 4, hablando de esas dificultades en la posición de ala pívot, pero un jugador necesario porque, bueno, se quedaba muy desguarecida esa posición en las filas de un Breogán, pues que tiene otros jugadores como, por ejemplo, Rudan, que no es un 4 puro, ¿no? Es más un 4,5. A ver, con objetividade que che dá estar fora de Galicia, que che gusta máis, o plantel de Obradoiro ou o plantel de Breogán? Bueno, no sé con cuál de los dos quedarme, sobre todo porque quiero ver el potencial real al que pueden alcanzar, y para eso creo que lo que primero tenemos que ver es cómo están las plantillas completas en lo que ha sentido de que todos los jugadores estén ya en el grupo, ¿no? Pues las presencias de internacionales en el Obradoiro, sobre todo concentradas en una misma posición, pues creo que les castigan. Y luego, pues hablando de fortalezas y debilidades de uno y de otro equipo, pues es que creo que podrían ser complementarios, ¿no? Porque probablemente al Breogán hay que ver el nivel de los 2-5, sobre todo sabiendo de dónde viene el pasado curso, de tener un jugador con muchísima ascendencia que ha fichado en Gran Canaria, y en cambio el Obradoiro pues tiene un plantel de 3-5 que han destacado bastante ya en esa pretemporada, y con la vuelta de Pustoboy, que tiene que ser un jugador capital. Por contra, en el juego exterior, yo veo, por ejemplo, un Río Breogán donde Polaid debería ser, y creo que puede ser uno de los grandes anotadores de la competición, y en cambio en el Obradoiro creo que son un poco melones por abrir, sobre todo por la aclimatación a la liga y por ver cómo responden tanto Howard como Rigoberto Mendoza. Creo que, bueno, que son dos equipos que tienen pues potencial en diversas posiciones, que da la curiosidad, ¿no? Que son en posiciones, a mi juicio, distintas uno y otro. Y luego, pues las grandes incógnitas también de los dos equipos es ver el rendimiento que dan los bases en una competición tan complicada. Son los dos teóricos bases titulares de ambos equipos, dos jugadores que no la conocen y que no la han jugado. Vamos a ver cómo influye también eso. Sorprende, eu sobre todo teño moita curiosidade, non sei se estáis de acordo conmigo, tanto Millán como a Chema, o cambio de rol que pode ter Moncho Fernández como adestrador neste Obradoiro tan diferente, ¿no? Estamos acostumbrados a un equipo de moito pase, un equipo moi mecanizado por Moncho con eses famosos sistemas, e de repente vemos que vai a ter xogadores como Washington, como Jordan Howard, que son xogadores que seguramente Moncho non tivo dese estilo do seu plantel, creo que na súa vida, ¿no? Seguramente tamén un reto para Moncho ver que pode facer rendir ese tipo de xogadores, porque tanto xogador que acumule tanto balón como a eles, creo que Moncho nunca os tivo, ¿no? Tamén pode ser un melón, como ben dicía Chema, por descubrir. Bueno, yo creo que también, si hablamos de la trayectoria, son tantas temporadas en Obradoiro de Moncho Fernández, creo que también el juego del equipo ha ido evolucionando con el paso de los años. Y bueno, sí, son jugadores que van a acumular, yo creo, bastante balón, pero creo que también vienen de una temporada donde el Cassius Robertson de vuelta fue un Cassius Robertson probablemente más generador, más de echar el balón al suelo, más incisivo de ir hacia el aro que el Cassius Robertson que se había ido. Bueno, en ese sentido, pues vamos a ver, pero claro, vamos a ver también entre los dos jugadores cómo son capaces de aclimatarse, porque seguro que va a tener que jugar muchos minutos juntos y con dos jugadores, podríamos decir, pequeños, ¿no? Como son Washington y Howard. Millán comentaba as dúbidas, non, que pode haber na contorna do Breogán polo tema de xogar Europa, non? O Obradoiro tamén quere xogar Europa e ver como se pode defender nese calendario cargado de partidos, aínda que a BCL pois non é tan cargada como as outras competicións, pero sí que son 6 partidos máis. Un dos pensamentos fáciles que teñen aquí moito seguidor obradoirista e breoganista, dicir que isto vai ser malo pro equipo na Liga. Ti crees que poden ser compatibles, facer unha boa Liga e competir en Europa, o que se pode pagar, como por exemplo pagou Manresa por momentos a temporada pasada ou nos últimos anos, ou incluso o Andorra, que acaba descendendo aí 2 anos, ¿no? Que chegou moi longe tamén en competición europea? Bueno, según están montadas las competiciones europeas, al margen de que tengan más partidos o menos, que sean competiciones que te hacen sobrecargar más o menos
tu calendario en compaginarlo, ¿no?, con las competiciones domésticas. Creo que cada vez para jugar Europa es necesario, ya no solo sea la Basketball Champions League, sino evidentemente la Eurocup y la Euroliga, es tener plantillas largas, ¿no? Y también un poco rezar de que no se produzcan lesiones ni problemas físicos que condicionen pues bueno, esa sobrecarga de partidos. Creo que por eso también el Breogán se ha lanzado rápidamente al mercado y no ha especulado ni ha pensado. Al final, con una fase de rivales tan duros como va a tener una primera fase en la Champions, pues tiene que afrontarla con las mayores garantías. Creo que, bueno, pues hay que saber poner en la balanza la ilusión que es jugar Europa o intentar conseguir la clasificación, pero luego también pues no perder de vista la Liga Endesa. De hecho, si hablamos con muchos presidentes o directores deportivos o directores generales de los clubes, siempre te dicen que lo que te da de comer realmente, entre comillas, ¿no?, es la competición doméstica, la competición local, porque, bueno, tú mismo ponías ese ejemplo de qué le sirve a Andorra llegar donde llegó en la Eurocup para luego descender a la Leporo. Bueno, creo que es complicado encontrar ese equilibrio. Creo que la Champions ayuda un poco más por su calendario a que a los equipos puedan encontrarlo, pero sí creo que va a ser pues complicado, primero para Monbus Obradoiro, que tiene esa fase de clasificación que altera su propio calendario en la Liga Endesa. Vamos a ver cómo lo lidian eso, y luego de cara a Río Breogán, pues hay que ver si le penaliza, ¿no?, pues sobre todo algunos viajes que he visto, ¿no?, que no van a ser sencillos de acometer el arranque en la Liga Endesa, porque, bueno, sobre todo cuando te tocan rivales de otro estilo a lo que les ha tocado al equipo de Veljko Mrsic, pues bueno, pueden ser buenas piedras de toque de cara a preparar el partido del fin de semana, aunque tengas, ¿no?, esa fatiga de tener que acometer los viajes por Europa. Pero evidentemente estos equipos que están destinados a llegar muy lejos en la competición, pues a veces sí pueden generarte problemas de cara al afrontamiento de los partidos de Liga Endesa. E tamén hai unha realidade, non?, que moitos directores deportivos recoñecen, que nestes momentos, se non xogas Europa, a bolsa de xogadores aos que podes acudir no mercado é diferente. Que os xogadores están, moitos deles non exixindo, non?, pero obviamente sí que piden, non?, equipos que son en competición europea. Claro, sí, el mercado ya está difícil en términos generales, como hemos hablado, cada vez hay menos jugadores que vienen a Europa, por ejemplo, de Estados Unidos, porque pues, se han ampliado las plantillas NBA y hay más posibilidades en la Liga de Desarrollo. Si a eso sumamos que no juegas Europa, pues es una restricción más, al margen de que hay menos jugadores. Tienes la propia restricción presupuestaria de no poder fichar, porque tu presupuesto también es el que es, hay que ser realista, y por eso la necesidad de jugar Europa, porque es el escaparate donde también los jugadores pues les gusta exhibirse, ¿no? Y también, pues haciendo un poco el comentario fácil pero real, los jugadores también prefieren jugar 2 partidos a la semana para así entrenar menos, ¿no? Una cultura pues más pragmática en muchos sentidos, y que ha llevado a muchos jugadores, por ejemplo, a irse a competiciones pues como Japón o China, que tienen, además de esa posibilidad de tener mayor caché económico, sobre todo de jugar más partidos a la semana. Millán, falabas antes da participación de Diouf no Mundial, creo que coa derrota de 2 a Italia quedamos en galegos entre aspas, ¿no?, no Mundial. Sí. Sí, que ademais el hoxe xogou prácticamente 7 minutos. Xogou máis case que estaba xogando moi pouquiño, obviamente o partido é un domingo partido, somente vivo box score, pero partido, imagino que sairía saco partido decidido, ¿non? Sí, bueno, estivo prácticamente 7 minutos en pista, dos 6 partidos de Italia, pois o xogar a él un segundo nun partido, ademais en ese partido anotaranlle unha tripla, hoxe xogou 7 minutiños, 4 puntos, un rebote, unha recuperación, ademais incluso tirou unha tripla. Para min é un perfil moi necesario en Breogán, que lle faltaba tiro exterior e faltaballe capacidade atlética e intimidación, e Mohamed Diouf é un perfil que a min que me encanta, un pivote móvil e dinámico que ten incluso tiro de 4 metros e, por suposto, capacidade de mellora. E agora con esta situación do Mundial, pois xa tanto Breogán como Obradoiro van poder ir recuperando os xogadores no Mundial, e incluso pois, o caso de Mohamed Diouf, que incluso podría xogar o domingo en Lugo contra Valencia, incluso o día antes que xoga en Vigo Obradoiro contra Valencia, pois o Obradoiro xa podería contar con Rigoberto Mendoza e con
con Jordan Howard. Con a tua vinculación con Bolonia, imagino que coñecerás ben a Diouf. Chema, que che parece ese rol no Breogán? A mellor un rol un poquinho máis físico dentro dese xogo interior do Breogán, que pode ser un pouco de dúbidas nese aspecto, non? Sí, bueno, creo que como hemos hablado, esa posición de 5, ¿no? Vamos a ver, Martínez Sayus, que debería ser el teórico titular, si da un paso adelante con lo que fue capaz ya de ofrecer en su anterior estancia en la Liga Andesa, pero creo que el contrapunto de un jugador joven, con ganas, con capacidad atlética tremenda, o como decía Millán, con esa capacidad de tirar desde la media distancia, pues creo que les puede ayudar mucho también con ese hambre, ¿no?, que a veces tienen los jugadores jóvenes. Además, le he visto muy recientemente en vivo, ¿no? Y jugó con la selección sub-22 contra España sub-22 en Torrejón de Ardoz, hace apenas pues un mes y medio antes de incorporarse a la selección absoluta, y bueno, pues no ha jugado con Italia absoluta apenas porque el estilo de juego de la selección italiana, una selección italiana muy abierta, que busca mucho el triple, pues tampoco, ¿no?, encaja mucho, pero es un jugador que tienes que tener porque te da un nivel físico que probablemente los otros interiores de Italia o frente a algún rival, como podía ser hoy Estados Unidos, pues puedes necesitar. Bueno, yo creo que es un fichaje acertado, y vamos a ver, porque creo que son dos jugadores, los 5 del Río Breogán, que también van a ser muy termómetro del equipo esta temporada, después del temporadón que hizo Ethan Happ. A última para rematar con Chema de Lucas, que va a ganar Mundial, Chema, Estados Unidos. Finals de Gurú. Bueno, no es sencillo. A mí no me gusta mojarme porque me suelo fallar, vamos, no acierto ni si tuviera que hacer apuestas de estas, ¿no?, de meter dinero. Acabaría perdiendo todo y sobre todo, pues bueno, poniéndome de los nervios porque no va conmigo. Pero bueno, creo que Estados Unidos es uno de los principales, por no decir el principal candidato a llevárselo. Por desmarcarnos, ¿no?, de lo que dice todo el mundo, creo que hay, ya hemos visto las posibilidades que tiene Canadá, sobre todo a nivel físico, además de a nivel de talento, teniendo un jugador pues del mejor quinteto de la NBA como Gilgeous-Alexander, pero voy a romper una lanza por un equipo del que creo que se ha hablado poco, que hace muy buen baloncesto, que ya fue bronce en el pasado europeo y que ha sumado más piezas, incluido una NBA más, como es Alemania. Vamos a ver, creo que es un equipo que tiene un poco de todo, creo que es un equipo muy cohesionado, que juega muy bien y que, vamos a ver qué pasa en esas eliminatorias de la lucha por el título, eliminatoria directa, porque creo que es un equipo que tiene opciones de plantarse ahí, ¿no? Yo creo que ellos, incluso, evidentemente, Serbia por el cruce lo va a tener muy difícil, pero son equipos compactos, ¿no? Y al final, al margen de tener estrellas, porque llegados a estas alturas de los torneos necesitas un jugador al que poder darle el balón y que decida, ¿no?, como podemos ver pues a Bogdanovic o Guduric en Serbia, o el propio Dennis Schroeder, o a los Wagner en Alemania. Creo que son equipos bien entrenados, muy cohesionados, y sobre todo son bloques que creo que pueden poner en dificultades a cualquier rival que se les aparezca. Chema de Lucas, moitas gracias por estar xogando un ratiño a contraataque con nosotros en a Radio Pública de Galicia. Moi amable, unha aperta. A vosotros, un abrazo para todos y buen inicio de temporada. Gracias, Chema, igualmente. As verbas de Chema de Lucas, servidos un poquinho para introducir a esta liga, que ainda falta por que chegue Millán. Estamos todos expectantes. Tamén estamos pendentes da Liga Femenina. Xa estiveches este fin de semana facendo algún que outro amigable pro Galicia en goles. Isto tamén vai poquinho a poquinho ensamblando unha Liga Femenina na que imos ter triple representación galega esta temporada, Millán. Sí, unha barbaridade. 3 equipos galegos de 16, ademais coa volta do Uniferrol que despois dun ano en Liga Challenge pois volveu a ascender, e despois Celta, que despois de máis dunha década, pois un clásico baloncesto español, pois volve á máxima categoría. O Ensino xogará a súa sexta tempada consecutiva na categoría. Xa vimos incluso amigables entre equipos galegos. O primeiro amigable de Uniferrol e de Ensino foi precisamente entre elas hai uns días en Burela, gañou Uniferrol 7-6, 7-8. Tamén uns días imos ter un amigable Celta Ensino en Guitiriz. O Ensino pois
mantendo certo bloque de xogadoras, certo que no último partido contra a Avenida pois non xogaron as dúas referencias exteriores, Blanca Millán, que imos ver cando se recupera, porque no comezo a recuperación pois foi un pouquiño máis lento do esperado, e Imani Tate, que é unha xogadora que en principio vai ser referente, ven de ser titular e promediar máis de 10 puntos en Zaragoza, un campeón de Copa. Eu bromeaba outro día con Antonio Pernas fora de micro dicíndolle que cando anunciou Ensino a primeiro movimento foi esta fichaxe de Imani Tate, eu dixen xa está a permanencia acadada, por así dicilo. No caso de Uniferrol, pois mantendo un bloque de xogadoras tamén do ascenso, e con ese coñecemento que ten Lino da NCAA, pois reforzándose ben, con ese xogo tan fermoso para o espectador como é o de Uniferrol, con xogo exterior, con xogadoras moi abertas. No caso de Celta, pois eu creo que con moito mérito a confección da plantilla, porque foi quen de reter a xogadoras como Murjanatu Musa, como Elba Garfella, como Anne Senosiain, por suposto con unha fichaxe que a priori se está ben, vai ser absolutamente diferencial para a permanencia, como é o caso de Celeste Trajan Davis, unha pivote que gañou os 3 primeiros títulos da historia de Valencia Basket, unha pivote moi forte, unha pivote que se xira moi ben, que xoga moi ben na pintura, e que está no Celta porque estivo un ano sen xogar porque foi nai, pero unha xogadora que a pouco que este ao nivel de no que estivo en Valencia Basket, pois pode ser diferencial na liga, seguro, para unha permanencia asequible, por así dicirlo, incluso para o Celta. Pois xa saben, todos os martes a actualidade da Liga Femenina, da Liga CB, da Liga LEP e do resto do baloncesto nacional e internacional, todos os martes no contraataque da man de Millán Gómez. Grazas, Millán, unha aperta.